Buenas noches. Ya tenemos a algunas personas conectados. Estamos regresando después de de varios miércoles que estuvimos fuera. Tuvimos la escuela bíblica de verano y tuvimos algunas otras semanas ocupadas. Pero ya estamos de nuevo acá con los estudios bíblicos. Ah, en el boletín del domingo puse los miércoles que vamos a tener los estudios bíblicos. Son 8 miércoles en los cuales vamos a estar dando estudios bíblicos acerca del Antiguo Testamento y Jesús. Antiguo Testamento y Jesús. Tenemos a la Mayora y a Ángela Cárdenas conectadas. Bienvenidas. Este va a ser el tema que vamos a estar viendo. El Antiguo Testamento y Jesús. Queremos hacer una serie de estudios de nuevo temático va a ser una serie corta de 8 estudios nada más, y queremos que esta serie sea de algo interesante. Vamos a profundizar. Isabel también está conectada. Bienvenida, Isabel. Vamos a profundizar, así que tengan sus Biblias listas. Hoy va a ser la clase de la introducción, así que espero que no sea muy larga y que no sea muy profunda. Simplemente vamos a hablar acerca de algunas cosas interesantes, pero esperamos que estos estudios bíblicos sean interesantes para ver la interacción entre Jesús y el Antiguo Testamento, cómo Jesús usa el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento es importante para la figura de Jesús, Vamos entonces a comenzar con un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te pedimos en este momento que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones a lo que vamos a estudiar hoy. Ayúdanos, Señor, a que la palabra sea sencilla, pero a la misma vez profunda, como tu palabra es siempre. Sé con nosotros, quédate con nosotros. Mira todas las peticiones que tenemos puestas delante de ti. Haz milagros, Señor. Concédenos lo que te estamos pidiendo, siempre de acuerdo a tu voluntad. Y ahora te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros hoy y siempre. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, amén. Bueno, tenemos a Clauris. A Clauris desde allá, desde Chile, también se está conectando. Bienvenida, Clauris. El problema del Antiguo Testamento y Jesús se me ocurrió porque he escuchado algunas quejas de cristianos diciendo que hay algunos cristianos que tienen cierta preferencia con el Nuevo Testamento. Es decir, es como si el Antiguo Testamento no fuera tan importante, y sin embargo, cuando vemos la historia de la vida de Jesús, nos damos cuenta cuán importante es. Lo que pasa es que, bueno, lo primero que tenemos que explicar es por qué esta razón, por qué algunas personas no entienden la importancia del Antiguo Testamento. Y yo siento que tiene que ver con la forma en que vemos quiénes somos nosotros. Si lo vemos como una religión o lo vemos como una relación con Jesucristo. El Evangelio de Jesús es el centro, el motor y el propósito de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Y Jesús, con una visión fresca del Padre, quién es el Padre, y también una visión fresca de la responsabilidad humana, pero también con acciones precisas. Bienvenido, Carlos Ramírez. Bendiciones para ti y para tu esposa.
Jesús con acciones específicas se separa del judaísmo tradicional. Y el movimiento que surgió después de la resurrección y que se fortaleció y se expandió fuera de Jerusalén, gracias a la persecución promovida por los líderes religiosos judíos, parece ser el surgimiento de una nueva religión que nace del fracaso de la religión tradicional judía. Pero ese análisis es falso y lleno de errores. Si el cristianismo fuera una religión nueva, entonces el Antiguo Testamento perdería automáticamente toda su vigencia y su importancia. Aunque parece que para algunos cristianos es así. Bueno, la filosofía, las ciencias históricas, las ciencias sociales, incluso la religiosidad popular hacen una distinción clara entre la religión judía y la religión cristiana. Pero la Biblia no hace esa distinción. El Nuevo Testamento presenta la reacción religiosa contra Jesús como una deformación del pensamiento teológico judío y no como un sistema instaurado por Dios. Es decir, no es lo que los fariseos criticaban de Jesús, de la enseñanza de Jesús, no era el sistema que había sido instaurado por Dios. Y desde luego que Dios fue el que hizo los pactos con el pueblo de Israel justo antes de salir de Egipto. Y la ley mosaica y la predicación de los profetas fueron elementos de la vida religiosa de Israel. Pero Jesús no vino a cambiar la ley, sino que vino a darle a los humanos el poder mantenerse, la posibilidad de mantenerse en la voluntad de Dios, no a través de la obediencia estricta a la ley, sino por medio de otro proceso, una regeneración espiritual, una regeneración que hace el Espíritu Santo de Dios y que comienza inmediatamente después de la conversión. Es decir, en el momento en que nosotros aceptamos y recibimos a Jesús en nuestra vida como Salvador y como Señor. De hecho, Jesús no tuvo ningún enfrentamiento con las ordenanzas de la ley. Bueno, tuvo enfrentamientos, pero tuvo enfrentamiento con algo que los evangelistas llamaron la tradición de los ancianos. Yo se los voy a leer. Va a ser de los pocos versículos bíblicos que vamos a estar leyendo hoy, pero se los voy a leer porque quiero apoyar este concepto, que ustedes entiendan que Jesús no estaba en contra de lo que Dios había pedido al pueblo de Israel por medio del antiguo pacto. El nuevo pacto no hace inválido el antiguo pacto. El nuevo pacto lo que hace es que se sobrepone al antiguo pacto porque es más eficiente. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces Mateos 15, vamos a leer del 1 al 3. Y dice así el 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen el pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, Jesús está poniendo en perspectiva que hay dos cosas que son diferentes: el mandamiento de Dios y la tradición. Y cuando Jesús dice, ustedes
le dan más importancia a la tradición de tal forma que rompen el mandamiento. Cuando vemos la cantidad de tradiciones que había, lo que se llama tradición de los ancianos, cuando vemos toda la cantidad de tradiciones que había en el momento en que Jesús está ministrando, nos damos cuenta que no es parte de los pactos de Dios con el pueblo de Israel. No tiene nada que ver. En lo absoluto, no se parece en nada. Y de hecho, la declaración explícita de Jesús no deja lugar a dudas de que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino que vino a cumplirlo. Lo leemos en Marcos 7:3. Bueno, no, lo leemos en Mateo 5:17, pero vamos a leer Marcos 7:3 primero porque explica lo que hablé anteriormente. Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos. Si no se lavan las manos, no comen. Es decir, era una tradición de los ancianos. Ahora, en Mateo 5:17, Jesús hace una declaración explícita. No tiene lugar a duda, no hay duda. No está diciendo algo que puede entenderse de una forma diferente. Es una declaración clara, precisa. Dice, no penséis. Es decir, no en su cabeza, no se hagan la imagen en su cabeza de lo que no es real. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Bienvenida Fabiola, no había visto tu saludo. No penséis que he venido para abrogar. Abrogar es cancelar. Estoy usando la Reina Valera del 60. Hay palabras a veces que no las usamos mucho. Abrogar es anular o negar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, pero lo vemos desde Alcina y Hugo también están bienvenidos. Pero lo vemos desde siempre. Desde siempre vemos, porque desde el principio cuando Jesús nace, los padres lo llevan al templo a los 8 días y la explicación que Lucas da es esa, para cumplir la ley, Llevaron un ave para el sacrificio. Déjenme decirle, no hay ninguna base que para decir que Jesús no era un judío cabal como cualquier otro judío de la época. Y la ley, y Jesús no está en contra de la ley. De hecho, ni siquiera Pablo lo está. Y bueno, yo creo que es claro para todos nosotros, después que estudiamos el libro de Romanos, es claro que Pablo no está en contra de la ley, sino que está a favor de algo que es mejor. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de Jesús, lo que habría de pasar después de su ascensión no era el nacimiento de una nueva religión. Más bien es como el paso al último nivel en la relación Dios-humanidad. La relación Dios-humanidad que comenzó en la creación con Adán y Eva en el huerto del Edén y que continuó con los patriarcas, con la selección del pueblo de Israel, la elección del pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios, como pueblo de Dios, los profetas, el tiempo de silencio entre los dos testamentos, después la revelación dada por Jesucristo. Eso es un nuevo nivel a esa relación que ha existido siempre, porque Dios siempre ha tenido relación con los humanos. De hecho, Dios visitaba a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y a pesar de las cosas que pasaron después de que perdieron el derecho a la presencia de Dios en sus vidas, vemos que Dios sigue
acercándose, sigue llegando hasta los seres humanos. Incluso tiene un diálogo con Caín. Tiene un diálogo con Caín en el cual vemos un Dios que se preocupa, un Dios que explica, un Dios que revela, un Dios que tiene una relación con nosotros como seres humanos. Ahora, podemos dejar que la filosofía y las ciencias históricas y sociales clasifiquen al cristianismo como una religión, pero nosotros como verdaderos seguidores de Jesucristo, tenemos que reconocer que no pertenecemos a una religión, ni siquiera es un estilo de vida. Lo que tenemos es una relación personal y comunitaria porque la iglesia es una comunión de creyentes, una relación personal individual y comunitaria con el creador y gobernador del universo. Es decir, no podemos separar los dos testamentos. No es una religión. El cristianismo no está en contra del judaísmo. Está en contra de la tradición de los ancianos que había permeado, que había corrompido a la adoración del Antiguo Testamento. Porque la adoración del Antiguo Testamento no solo se corrompió por el pecado, sino también por la separación el espíritu de la ley. Empezó a ser más importante la letra de la ley que del espíritu de la ley, pero a eso se empezaron a añadir tradiciones de hombres dentro de la ley. Nosotros sabemos que hay alrededor de 300 y tantos ordenanzas y mandamientos en la ley. Sin embargo, la cantidad de cosas que se le hacían obligatoria a los practicantes de la religión judía llegaban hasta 3.000 ordenanzas. Es decir, 10 veces lo que Dios dijo. Ellos añadieron todo eso a la adoración a Dios. Y Delby, bienvenido, Delby, qué bueno que estás con nosotros. Así que tenemos no solo tenemos lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, sino que tenemos lo que... Y Raquel Lorenzo está con nosotros también. Bienvenida. No solo tenemos lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, sino que el judío de la época de Jesús está obedeciendo casi 3.000 mandamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios. Y desde luego que se había convertido en una religión. Por eso es que rechazan a Jesús. Por eso es que rechazan a Jesús. Y por eso es que es importante para nosotros el estudio del Antiguo Testamento. Y por eso, desde luego, es que nuestra Biblia incluye el Antiguo Testamento. Bueno, con excepción de algunos libros llamados apócrifos o clasificados como apócrifos. Tenemos el Antiguo Testamento en nuestras Biblias y es importante el estudio del Antiguo Testamento. Ahora, hay particularidades del análisis del Antiguo Testamento y las vamos a usar en estos estudios bíblicos, estos 8 estudios bíblicos. Vamos a tratar de usar todas estas particularidades, de no salirnos de estas reglas para entender. Por ejemplo, la primera, cada cita del Antiguo Testamento que se hace en el Nuevo Testamento tiene un propósito específico. Sin embargo, algunas de ellas pueden tener implicaciones adicionales. No hay forma de entender completamente una cita del Antiguo Testamento si nada más leemos la cita en el Nuevo Testamento. Hay que leer el texto y el contexto de la cita original. Hay que leerlo.
no podemos separar las citas. No podemos tomar las citas solamente como una cita. Hay que ir al original. A mí me gusta mucho usar citas de personas que son famosos, conocidos. Lo hago cantidad de veces en Facebook. Antes lo hacía en Twitter, que ahora se llama X. Y me gusta. Sin embargo, tú no vas a citar una persona negativa, ¿eh? Por las implicaciones. No importa que lo que está diciendo sea bueno. Tú no vas a citar una persona negativa. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene. Es decir, la cita puede ser muy buena, pero si la dijo Adolf Hitler, tú no la usas. Tú no usas esa cita. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene, la negatividad del personaje, del carácter de la persona que dijo la cita. Desde luego no estoy promoviendo ninguna cita de Hitler en lo más mínimo. Estoy simplemente usándolo como ejemplo. Así que lo mismo pasa con las citas del Antiguo Testamento. Una vez que encontramos en el Nuevo Testamento una cita, debíamos ser lo responsablemente serios en el estudio de la Biblia, como ir al original y leer no solo el texto de la cita, sino el contexto de la cita. Vamos a aprender no solo del propósito específico de la cita, sino también de implicaciones adicionales de la cita, porque cada cita, de acuerdo a de dónde sale, tiene una carga extra que puede ayudarnos a entender por qué el autor del libro del Nuevo Testamento, ya sea una carta o un evangelio, está usando esa cita. ¿Está bien? Ahora, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la particularidad de que hay citas literales y citas que no son tan literales. Y esto pasa por muchas razones, y una de ellas es el idioma. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, aunque hay algunas otras partes escritas en algunos otros idiomas, griegos especialmente, y también hay que tener en cuenta que aunque se escribió en hebreo y en arameo, en la época de Jesús había una versión en griego del Antiguo Testamento. Y no necesariamente tenía que ser una buena traducción, aunque la Septuaginta no hay duda que tiene una calidad impresionante para hacer un documento, una traducción al griego hecho hace tanto tiempo. Ahora, todas las citas en el Nuevo Testamento están hechas en griego. No es ni siquiera el griego que se usa hoy en día. Es un griego que ha ido desapareciendo. Es decir, es una variación antigua del griego. Pero no solo era una variación antigua del griego, era una variación popular del griego. Ese griego con el que está escrito el Nuevo Testamento no es exactamente igual al griego que se hablaba en la corte romana. No lo es, no es el griego que habla Séneca o que hablan los filósofos, no lo es un poco diferente. Claro, sabemos que Pablo hablaba el griego muy bien, pero el griego en el que se escribe el Nuevo Testamento es el griego koiné, que es una variante un poco más popular del griego. ¿Está bien? Así que esa es una de las razones por las cuales algunas citas no son tan literales. Es decir, difieren del original porque hay una traducción. Nosotros, para agravar esto, entendemos que estamos leyéndola en otro idioma completamente diferente al griego y al hebreo. Es decir, estamos leyendo en español o en inglés, para los que son de habla inglesa. Estamos leyendo una cita que se escribió en griego, en un griego que ya no se habla hoy en día, en un griego que se tradujo de otro idioma, del hebreo o del arameo. Es decir, hay
una, dos, tres, al menos tres traducciones de lo que estamos leyendo. Y desde luego que hay diferencias. Eso no invalida la cita y no invalida el propósito específico y no invalida las implicaciones adicionales que mencionamos en la particularidad número 1. Así que, 1, cada cita tiene un propósito específico, pero puede tener implicaciones adicionales. Segundo, hay citas literales y citas que no son tan literales. Tercero, hay libros del Nuevo Testamento que contienen más citas del Antiguo Testamento que otros libros por una razón específica. Fueron dirigidos a un público que tenía formación judía. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está escrito para los judíos, para los hebreos. Y la carta a los hebreos está escrita para los hebreos. Vamos a encontrar en Mateo y en la carta a los hebreos, vamos a encontrar muchas más citas. Incluso vamos a encontrar referencias, no solamente citas, pero también referencias. Así que esa es la tercera particularidad que tenemos que tener en cuenta. Cada cita del Antiguo Testamento tiene propósito específico, pero también implicaciones. Hay citas literales y hay citas no tan literales. Y hay libros que contienen más citas que otros por la persona que por el destinatario. Ahora, la cuarta particularidad tiene que ver con esta serie de estudios que vamos a tener ahora, estos 8 estudios que vamos a tener ahora. Estos estudios se van a centrar en la relación entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo. Es decir, 1, no solo vamos a analizar citas, también vamos a analizar contextos. ¿Está bien? Vamos a analizar contextos que tienen que ver con cosas que pasaron en el Nuevo Testamento con Jesús y que tienen relación con lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y lo segundo es que no voy a hacer énfasis en otras citas usadas, por ejemplo, en las cartas o en el libro de Revelaciones. Bueno, excepto aquellas que están relacionadas directamente con Jesucristo. ¿Está bien? Es decir, vamos a tratar de ser fieles al objetivo de estos estudios bíblicos, que es analizar la relación entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo. ¿Está bien? Así que bueno, ya tenemos estas particularidades, así que vamos a regresar al análisis que estábamos haciendo anteriormente. Si nosotros consideramos que el Antiguo Testamento está válido como el Nuevo Testamento, es por una razón específica, y es algo que llamamos revelación progresiva. Revelación progresiva. Tomen nota, no les estoy enseñando de lo que yo creo, estoy enseñando de lo que la iglesia cristiana ha estado hablando por muchísimos siglos ya. ¿Ok? Revelación progresiva es un concepto teológico. ¿Ok? Es decir, nosotros consideramos que la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos no solo es porque el Antiguo Testamento se puede usar como base, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos acerca de la creación. Dios es creador. En el Antiguo Testamento leemos acerca de la caída. Bueno, necesitamos salvación porque hemos caído, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Son conceptos básicos que necesitamos. El Antiguo Testamento no solo es importante por esos conceptos básicos teológicos, también lo es por la progresión evidente en la información que Dios le da a los humanos durante todo el tiempo en que se escribieron los diferentes libros de la vida. Si vamos a libros de teología, podemos
esta va a ser la definición que vamos a encontrar. La revelación progresiva es la idea de que Dios se ha revelado a la humanidad de manera gradual a lo largo de la historia, en lugar de hacerlo una sola vez. Se pueden definir diferentes etapas de revelación, como por ejemplo, revelación primitiva, especialmente la que se le hizo a Adán y a Eva, revelación a los patriarcas, incluyendo no solo Noé, Enoc, Abraham, pero también incluyendo a Moisés en ese grupo. Revelación a los profetas, y cuando digo profeta incluyo a Samuel, que es juez pero también es profeta, y las enseñanzas de Jesucristo, que es desde luego la persona de Jesucristo, es el máximo de la revelación de Dios. Pero no termina ahí, siguen las explicaciones y profundizaciones de los apóstoles en las cartas y en el libro de Revelaciones o Apocalipsis de Juan, el libro que él hizo acerca de los últimos tiempos, que está basado en una visión que tuvo. Es decir, todas estas revelaciones fueron dadas por Dios en diferentes etapas y fue de una forma progresiva, creciendo en intensidad y creciendo en podríamos decir, accuracy, como decir, correctas. Es decir, cada vez es más correcta la información. No quiere decir que al principio fuera incorrecta, quiere decir que no era completa, pero cada vez tenemos una imagen mejor de lo que Dios nos quiere revelar. Ahora, ¿por qué Dios se reveló de forma gradual? Bueno, no sabemos todas las razones, pero podemos inferir algunas de ellas. Por ejemplo, la adaptación a la capacidad humana. Dios revela su verdad gradualmente para que la humanidad pueda comprenderla y aceptarla de acuerdo al desarrollo intelectual humano a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Ahora también está el desarrollo de la fe y del entendimiento del pueblo de Dios acerca de los propósitos de Dios. Por ejemplo, David no entendía por qué no se le dejaba hacer el templo. ¿Está bien? Pero Pablo lo entendió. Pablo dijo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Es decir, hay una progresión en ese contexto de lugar santo, lugar santísimo, que está relacionado con cómo Dios quiere que nosotros sepamos algo, un propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, lo otro también es la necesidad de la preparación de las condiciones para la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento y ahora para la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios está revelando gradualmente para que nosotros estemos cada vez más preparados para esos eventos. Sabemos de todas formas que el pueblo de Israel rechazó a Jesús, no todos desde luego, rechazó a Jesús y sabemos que la humanidad, no todos de luego van a rechazar a Cristo hasta la segunda venida, hasta que llegue la segunda venida, y de hecho lo vemos hoy en día. Ahora, la cuarta razón por la cual nosotros creemos que Dios se reveló de forma gradual es la necesidad de profundizar gradualmente en un entendimiento de los elementos de la salvación. Así que voy a hacer un resumen porque ya estamos terminando. La revelación progresiva es un concepto teológico que describe cómo Dios se ha revelado a la humanidad a lo largo de la historia, permitiendo un entendimiento cada vez mayor de su carácter, el carácter de Dios, y de sus planes. ¿Ok? Entendiendo este concepto, nos damos cuenta que es imposible quitar el Antiguo Testamento de nuestras Biblias,
porque si no estaríamos quitando un bloque entero de revelación progresiva de Dios. En el Antiguo Testamento no se revela todo, por eso hace falta el Nuevo Testamento, pero no quiere decir que esté incorrecto, quiere decir es que no está completo. Ahora, cuando tenemos toda la revelación, entonces entendemos por qué es tan importante el Antiguo Testamento. Estamos ahora entendiendo esta revelación progresiva, estamos listos para entender que el surgimiento del cristianismo es parte del proceso que comenzó en el huerto del Edén y que no tiene final, porque vamos a estar con Cristo si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. ¿Ok? Cuando vean cristianos que no estudian o que rechazan el Antiguo Testamento, déjenme decirles, están en presencia de alguien que es religioso. Y nosotros no somos religiosos. No somos religiosos. Tenemos una relación personal con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que ya terminamos la clase de introducción. Es decir, una vez que tenemos estos conceptos claros, podemos entonces empezar a ver las citas del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Y no solo las citas, también contextos para poder entender la importancia de lo que Jesús está diciendo a partir de lo que ya el pueblo de Israel sabía. Ahora, yo quisiera dejarles una pregunta de tarea. Una pregunta de tarea. ¿Los cristianos son salvos de una manera diferente a los israelitas de la época de David, por ejemplo? ¿Ustedes qué creen? Piensen en esto. Gracias, Mayora Clauris. Piensen en esto. Piensen en esta pregunta. ¿Los cristianos somos salvos de una forma diferente a los israelitas en la época de David? Piensen y traten de buscar una respuesta. Recuerden, no busquen respuestas en libros, busquen respuestas en las Escrituras. En las Escrituras está la respuesta a esa pregunta. Y déjenme saber para la clase que viene. La clase que viene será en 14 días. Así que nos estamos viendo en 14 días para la siguiente clase. Espero que este tema sea de interés para ustedes. Vamos a aprender muchas cosas de Jesús con respecto a cómo Jesús veía el Antiguo Testamento. Y vamos a terminar con un momento de oración. Oremos. Gracias, Señor, por las Escrituras. No solo el Nuevo Testamento, donde se nos habla de Jesucristo y de su obra salvadora y redentora, pero también del Antiguo Testamento, donde entendemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos y mediante el cual se preparan las condiciones para la venida de Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, por la forma en que la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, ha llegado hasta nosotros. Porque muchos murieron salvándola, muchos murieron protegiendo el derecho que tenemos a la revelación de Dios. Te agradecemos, Señor, por haberlo hecho de esta manera. Bendícenos y que podamos ser no religiosos, sino personas que estamos en una relación perfecta contigo. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo o el viernes o dentro de aquí 14 días en el próximo estudio bíblico. Y que Dios les bendiga.